apelación, un recurso de casación, un recurso de nulidad. Entonces, los escritos judiciales buscan eso, es la comunicación que se da al interior del proceso entre el demandante y el demandado. Entonces, todo escrito tiene determinados parámetros, todo escrito tiene determinadas formas, todo escrito está sujeto propiamente a alguna regulación que se da al interior del proceso judicial. Y la norma, ¿no?, establece casualmente cuáles son estos requisitos. A veces no nos damos cuenta y muchas veces presentamos escrito por un tema de costumbre. Los que a veces practican en algunos estudios jurídicos les pasa eso. Y muy pocas veces el abogado con el que trabajamos no nos dice estas pautas. Y dice, agarra ese modelo, copia y pega, ¿no? Y a veces no sabemos por qué tiene que tener un margen al lado izquierdo, al lado derecho, qué tipo de letra se tiene que utilizar. Entonces, esas cosas a veces tampoco nos enseñan. Y fíjense que el tema relativo a la forma del escrito no es una arbitrariedad o no es algo que nazca porque uno quiere, ¿no? Son formalidades que el mismo Código Procesal ha establecido como requisitos para la presentación. Así como existe requisitos para las resoluciones judiciales, y lo vamos a ver eso en su momento, también para la presentación de los actos procesales de las partes existen estos requisitos, ¿no? Y ahí vamos a ver que en el artículo 130 del Código Procesal Civil está contenido esta forma de los escritos a las que vamos a hacer referencia en estos momentos. Entonces, el primer requisito, fíjense, es que todo escrito debe estar elaborado en máquina de escribir u otro medio de carácter técnico. Entonces, lo que nos está diciendo la norma, oye, no utilices escritura a mano. Y ese es un error que muchas veces se ve también en los escritos judiciales. Yo he visto en muchos casos como magistrado que, por ejemplo, en la parte introductoria, ¿no?, ponen de Juan Pérez identificado con DNI, con casilla electrónica o casilla procesal y dejan una raya para que después lo llene con lapicero. Entonces, eso está mal, señores. No puede existir un escrito judicial que no cumpla con esta especificación. Y muchas veces me decían, pero doctor, hasta que yo vaya a mi estudio y vuelva a imprimirlo, por eso lo he llenado a mano porque no me acordaba o porque el abogado recién me ha dado su casilla. ¿Cuál es el perjuicio que puede generar esto, señores? Si ustedes lo escriben a lapicero, y lamentablemente hay que tener un poco de malicia y pensar en este tipo de situaciones, que nada impide que la otra parte en algún momento determinado o algún mal abogado utilice un liquid paper, fíjense, lo borre y ponga encima otra casilla, una dirección completamente distinta. Y que eso pueda generar que me notifiquen en un lugar que yo no sé, que desconozco, y que me pueda generar un perjuicio. Pero si está a máquina o está en algún otro medio técnico, que básicamente es una impresión por computadora, entonces va a ser muy evidente ese borrado, ¿no?, con liquid paper, y evidentemente que encima esté con lapicero, se notaría, sería mucho más evidente ello, ¿no? Y es por un tema propiamente también de presentación como abogado. Se ve muy mal, considero yo, que un abogado elabore un escrito, deje espacios en blanco y después lo llene con lapicero, el número de DNI, la casilla electrónica, el número de CAL, ¿no? Esas cosas no deberían realizarse bajo ese mecanismo, señores. Y fíjense, la formalidad del código, ¿eh?, establece el escrito, ¿no? Tiene que ser desarrollado, tiene que ser elaborado en máquina de escribir. Muchos de ustedes de repente no conocen o muchos de ustedes no han visto y algunos sí. Hace muchos años existía unos aparatitos llamados máquinas de escribir con teclados donde uno tenía que hacerlo, donde había una cintita negra y escribíamos ahí muchas veces. Yo he vivido esa época en la que era el medio técnico que se tenía en ese momento. Y no sé si donde están ustedes todavía, en las afueras del Poder Judicial, que sí se da, por ejemplo, acá en Lima,
hay algunas personas, ¿no? Ex escribanos, ex personas que conocen y que no estudiaron o terminaron la carrera de Derecho, pero que saben elaborar y elaboran escritos, ¿no? Están con su máquina de escribir ahí y se puede presentar. Entonces, eso es válido. Máquina de escribir es válido y otro medio técnico, pero a mano, no, señores. Eso es lo que se tiene que evitar en el proceso judicial. El otro requisito que establece el código es que tiene que haber espacio a los márgenes. Y fíjense, es muy claro y muy preciso el código cuando nos dice que debe existir o se debe mantener en blanco un espacio de por lo menos 3 centímetros en el margen izquierdo y 2 en el lado derecho. Y algunos de ustedes me pueden preguntar, oye doctor, pero esa formalidad, ¿qué sentido tiene darle margen, ¿no? Si yo puedo escribir más cerca. Casualmente, y como ustedes saben, y hasta ahora no ha cambiado en ciclos de ciclos, no ha cambiado la forma de existencia de un expediente. Y los expedientes son cosidos, señores. Muchos de ustedes que son practicantes o han visto o han practicado en el Poder Judicial, todos los expedientes tienen que ser necesariamente costurados, cosidos. Y si no aprendemos a coser en nuestra casa, aprendemos a coser en el Poder Judicial. Muchos de nosotros en su momento lo hemos hecho. Y casualmente ese margen de 3 centímetros me permite eso, ¿no? Poder realizar la costura del expediente para poderlo leer en su momento. Porque si no se mantuviera este espacio de 3 centímetros y yo esperara solamente al primer centímetro para poder escribir el texto del escrito, no se va a poder realizar una correcta lectura de las piezas procesales. Entonces se exige. Normalmente son muy pocos los despachos judiciales o en todo caso las ventanillas de mesa de parte que están con su regla y te miden, pues, ¿no? Ese borde. Pero a veces es evidente que está muy pegado y se los van a rechazar. O sea, les van a decir, no señor, este no es el mecanismo, esta no es la forma que debe tener el escrito para ser presentado. Entonces, los márgenes, sobre todo en el lado izquierdo, al que hace referencia la norma, es como el mecanismo que se tiene para la costura de los expedientes judiciales. Eso es muy importante también tenerlo muy en cuenta. Otro aspecto es que todo escrito tiene que ser redactado por un solo lado. Fíjense, por un solo lado. O sea, yo no puedo presentar un escrito en el que utilizo ambos lados, ¿no? Y estamos hablando del escrito, señores, porque me decía, pero doctor, se presentan documentos, fotocopias, ¿no? Y está por ambos lados. Bueno, eso no es el escrito, señores. Ese es el anexo, ese es el medio probatorio, ¿no? Que vamos a ver más adelante, pero no es el escrito. Estamos haciendo referencia al escrito, ¿no? A este documento que se presenta donde contiene una petición ante el juez, ¿no? Un pedido, una solicitud. Entonces, la redacción tiene que ser necesariamente por un solo lado, ¿no? Y de preferencia, como dice, a doble espacio. Esto también a veces no se controla. Yo he visto muchos escritos judiciales que es a espacio simple o espacio y medio, ¿no? Y muy pocas veces se utiliza este doble espacio. Pero es la norma, les preciso, la que está estableciendo. Y entonces ustedes pueden ver y ustedes empezarán, muchos de ustedes se estarán rascando la cabeza y pero doctor, yo he visto a un solo espacio, espacio y medio. Entonces son abogados que no respetan la norma, que desconocen este artículo 130 del Código Procesal Civil y que a veces, vuelvo a reiterar, muchas, pero muchas veces se trabaja por un tema de costumbre. Yo en muchas oportunidades he conversado con algunos amigos ya abogados y a veces desconocen la existencia de este artículo 130, donde dice que debe colocarse así el escrito. Fíjense. Y como ustedes pueden ver, se trabaja por costumbre. Se pide modelito. Oye, préstame un modelo, pásame un modelo. ¿Tienes un modelo? Y si el modelo no cumple con esto, sigo la corriente, sigo la corriente, sigo el error, ¿no? Sin saber exactamente que hay, vuelvo a reiterar, una norma que establece esta circunstancia, ¿no? Entonces, redacción, un solo lado y a doble espacio. Otro de los aspectos que también pocas veces se toma en cuenta es
que uno tiene que enumerar sus escritos. Entonces, ustedes pueden ver y recuerden que cuando se elabora un escrito, cualquier escrito, sobre todo el de demanda, ponen en la parte superior izquierda, ¿no? Escrito número 1, ¿no? Expediente, secretario, tipo de cuaderno, si es cuaderno principal o cuaderno cautelar, y más abajo, sumilla, ¿no? Y ahí colocan qué es lo que quieren exactamente. Como un orden de nosotros como abogados, yo tengo que saber cuántos escritos he presentado en ese proceso judicial. Y mi primer escrito, si soy demandante, va a ser escrito número 1, sumilla, interpongo demanda, planteo demanda, demando alimentos, demando desalojo, demando reivindicación, etc. Después, puedo plantear, señor juez, solicito el saneamiento del proceso. Escrito número 2, sumilla, solicito el saneamiento del proceso. Escrito número 3, solicito la rebeldía, ¿no? Solicito fecha para audiencia. Y yo tengo que enumerar. Ese es un orden personal como abogado que debo tener en cuenta, que debo organizarme, que se vea de alguna u otra manera que yo desarrollo bien mi labor, ¿no? Interiormente. Entonces, esto me permite identificar cuántos escritos he presentado al interior del proceso. Igualmente, en muchos casos los abogados no colocan este aspecto, no enumeran sus escritos, salvo el primero y después no saben qué escrito sigue. Entonces, eso es un gran error. Y eso lo tienen que manejar ustedes como un tema de organización de carácter personal, ¿no? Y lo que les decía hace un momento, ¿no? En la parte superior tiene que sumillar el pedido. O sea, ¿qué es lo que le estoy pidiendo al juez? Así de manera clara, concreta y sencilla, ¿no? Y ese pedido tiene que ser ellos. Solicito o planteo la nulidad, ¿no? O solicito la declaración de rebeldía. Solicito nueva fecha para audiencia, ¿no? Interpongo demanda, interpongo, planteo contestación, planteo excepciones, planteo cuestiones probatorias. Así de sencillo, señores. Así de preciso. Yo he visto, y sinceramente daba cólera, que en la sumilla prácticamente colocaban todo el petitorio. Y eso no es sumilla. Sumilla, como le digo, es el pedido de la forma más breve posible. Yo como magistrado, y antes de ser magistrado como secretario, eso me ayudaba mucho a mí. Por ejemplo, yo veía las sumillas y decía, pido nulidad, esto lo voy a resolver mediante de un auto. Planteo excepciones, esto lo resuelvo mediante un auto. Solicito variación de domicilio, este es un decreto. Solicito copias certificadas, esto es un decreto. Varío la designación de abogado, esto es un... Entonces yo separaba mis autos, lo que se resolvía como auto y lo que se resolvía como decreto, gracias a la sumilla. Entonces tenía la posibilidad de poder distribuir, de administrar mi trabajo como secretario, y me acuerdo que en horas de la mañana, donde uno está, por ejemplo, ahorita fresco, está con ganas de querer trabajar, hacer sus cosas, está predispuesto a todo, empezaba a desarrollar todos mis autos, mis nulidades, mis proyectos de excepciones, mis proyectos de cualquier resolución que debería tener un contenido motivacional. Y en la tarde, cuando ya estaba de pereza, después de almorzar, con la pancita llena, con el calor, y estar sentadito, y decía, bueno, mi cerebro ahorita no piensa, pues ahorita hago mis decretos. Agréguese a los autos, varíese el domicilio, autorícese la entrega de copias certificadas, autorícese la lectura del expediente, decretitos. Ese era el mecanismo que yo utilizaba para trabajar como secretario. Y como juez, con mayor razón, ¿no? Entonces, la sumilla es muy importante desde el punto de vista de quien la presenta, porque ya le está diciendo al juez qué es lo que quiere de manera así muy precisa, ¿no? Y el juez en eso va a poder atender el pedido, ¿no? Y del otro lado, de quienes trabajamos en la magistratura o los secretarios, pueden identificar también qué es lo que está pidiendo y de acuerdo a ello, qué resolución o qué tipo de resolución se le va a dar en caso concreto. En algunos casos puede darse la posibilidad de que, además del escrito,
yo agregue al escrito ciertos documentos, ciertos medios probatorios, ciertos anexos. Entonces, la presentación de estos anexos tiene que ir en correlato. ¿Se acuerda que hablábamos hace un momento que todo escrito tiene que ser enumerado correlativamente? Ya, ahora lo que me dice, oye, si tú presentas un escrito y este escrito tiene anexos, oye, identifica tus anexos, ¿no? Con el número escrito seguido de una letra. ¿Cómo es eso, doctor? Ya. Por ejemplo, yo decido presentarle al señor juez, para mejor resolver, le presento 5 casaciones, ¿no? Adjunto la fotocopia de las 5 casaciones para que usted resuelva mejor mi causa. Escrito número 7, ya. Entonces, a los anexos le pongo anexos 7.a, casación número tal, 7.b, casación número tal, y la fotocopia. Entonces, voy identificando cada uno de mis anexos con el número de escrito que presenté. Eso es lo que me está tratando de decir o señalar esta norma al interior del proceso judicial como un requisito de los escritos. Anexo número del escrito y lo identifico con una letra. A, B, C, D, E, T, C, ¿no? Hasta llegar a la Z y a veces, en muchos casos, mucho más. Teniendo en cuenta, fíjense, nuestra realidad, la manera de presentar los escritos tiene que ser en idioma castellano como regla, ¿no? Como regla principal. Sin embargo, nada impide que se pueda autorizar que en algunos casos se puedan presentar escritos en quechua o en aymara, ¿no? De acuerdo a cada realidad, de acuerdo a cada situación. Hace un par de años, si mal no recuerdo, un juez emitió una sentencia en quechua. No sé si ustedes recordarán ese caso. Entonces, es muy loable que algunos jueces de algunas regiones conozcan un idioma adicional, además del castellano, porque es de acuerdo a la realidad, señores, ¿no? Hay lugares en el país que todavía, y es muy bueno, está eh, utilizándose el idioma quechua, el idioma aymara, ¿no? Que es lo que representa mucho a nuestro origen prácticamente. Entonces, el uso de este idioma no puede, el uso obligado del castellano, no puede limitar el derecho que tienen algunas personas que por cuestión de idioma manejan otro tipo, como el quechua o el aymara, ¿no? Y otras muchas lenguas que pueden existir y que existen en nuestro país. Entonces, es bueno que un juez pueda conocer ello y eso le permite definitivamente a estas personas que se pueda llevar un debido proceso con todas las garantías que le corresponden y le favorecen. Otro de los aspectos importantes que establece la forma de presentación de los escritos es que uno tiene que ser muy claro, tiene que ser muy breve. A veces nosotros creemos que porque escribimos bastante o copiamos y pegamos bastante en un escrito, ese escrito es bueno. Y creemos o hacemos creer a nuestro cliente que ante más voluminoso, ¿no? El juez le va a prestar atención. No, señores, el juez no tiene tiempo. El juez está cansado de leer todos los días porque todos los días de su vida lee. Entonces, lo que el juez quiere es que me digas en concreto qué es lo que pretendes, qué es lo que buscas, ¿no? Y bajo ese aspecto, yo tengo que ser así, tengo que ser claro, tengo que ser, plantear una nulidad, una apelación, una observación, ser lo más breve y conciso posible. Cuando los jueces ven mucho volumen, ¿no? En el escrito, dice, no, esto es como se dice criolmente, esto es panca, ¿no? Acá no me sirve nada. Además, a mí lo que me interesa es el escrito de demanda, contestación y los incidentes que se pueden dar. Después si yo presento para mejor resolver, para que tenga en cuenta, para que tenga presente, y es voluminoso, no se lo van a tomar mucha referencia. Entonces es importante también eso, ser breve y ser precisos en lo que se está solicitando. Y en algunos casos, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Si yo hago un pedido, por ejemplo, planteo la nulidad
de su resolución que me declaró improcedente, ¿no? Tengo que colocar el número de la resolución. Planteo la nulidad contra la resolución número tal de fecha tal, ¿no? O absuelvo al escrito presentado por el demandante con fecha tal, al escrito número 5, ¿no? Mediante el cual solicitó mi declaración de rebeldía, por ejemplo, ¿no? Esto es importante también que uno sepa precisar y establecerlo. Finalmente, hay que tener en cuenta este aspecto también que es importante, ¿no? Los llamados otros sí, ¿no? Ustedes dicen, otros sí digo, ¿no? Entonces, al finalizar un escrito, siempre va a haber la posibilidad de presentar otros pedidos. Por eso dice, el otro sí digo es un pedido independiente, ¿no? Un pedido que en principio no tiene nada que ver con el pedido propiamente principal. Entonces, por ejemplo, cuando se señala, ¿no? Otorgo poder a mi abogado de acuerdo al artículo 75, ese es otro sí digo, otorgo el poder. Puedo señalar ahí también, autorizo a mis abogados, autorizo a las siguientes personas para que puedan tener acceso al expediente, otro sí digo. Pero no es un otro sí digo, señores, cuando pongo ahí anexo, ¿no? Los depósitos por certificados de pago de aranceles judiciales. Eso no es un otro sí digo, porque el arancel judicial forma parte, fíjense, de los anexos del pedido principal. Cuando también digo, señalo mi domicilio, reitero mi casilla procesal en el domicilio, tampoco es un otro sí digo, señores, porque eso tengo que presentarlo al momento de la introducción de mi escrito, sobre todo de mi demanda y mi contestación. No, señor juez, otro sí digo, adjunto los medios probatorios y anexos siguientes, tampoco, eso no es otro sí digo, señores. Eso forma parte del escrito de demanda, del escrito de contestación. Entonces, hay abogados que no saben identificar cuándo estamos ante un otro sí digo. Y eso tiene que ser muy claro. Incluso, y vamos a verlo más adelante, cuando yo presento, ustedes saben, y hablábamos en algún momento, yo presento mi demanda. Demandado, fíjense, contesta, pero también el demandado me quiere demandar a mí. Y cuando me demanda a mí, tiene que hacerlo en un otro sí digo. Otro sí digo, planteo reconvención. Planteo reconvención. Entonces, ahí sí se utiliza el otro sí digo, porque es un pedido independiente propiamente al pedido principal. Esto, vuelvo a reiterar, es muy importante saberlo. Entonces, evidentemente, al finalizar el escrito, tengo que también proceder a la firma, ¿no? Por parte del solicitante, por parte del abogado, o solamente el abogado cuando el abogado representa al sujeto. Hay algunos casos en los que no se requiere la firma del abogado, y eso es la ausencia de defensa cautiva, que principalmente se da en el tema relativo a los procesos de alimentos. Ustedes recordarán ello. Entonces, ahora sí puedo entrar a decirles cómo se hace una demanda. Si ya sé cómo se hace un escrito, ya sé cuáles son los parámetros de la elaboración del escrito, que está en el 130 del Código Procesal Civil, ahora sí les voy a enseñar a elaborar una demanda, porque una demanda en el fondo es un escrito, ¿no? Y es como se señala ahí un acto procesal porque es un acto que se realiza al interior del proceso judicial, que da prácticamente inicio al proceso judicial. Y como siempre se ha dicho, ¿no? No todos tenemos el derecho de acción, pero ese derecho de acción que tenemos ante una vulneración, ¿cómo se plasma? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se materializa? Y ahí encontramos a que la demanda es la materialización de ese derecho de acción. Y este derecho de acción la dirijo ¿contra quién? Contra el Estado, representado propiamente en el órgano jurisdiccional y a su vez en un juez. Y este escrito de demanda, ¿qué contiene propiamente? Una pretensión respecto a la cual estoy buscando ¿qué? Tutela, estoy buscando protección, estoy buscando que se resarza ese derecho que ha sido vulnerado por un sujeto, ¿no? Que de alguna u otra manera violó, vulneró este aspecto de conservación o de cooperación que se da al interior de una situación jurídica, ¿no? Es muy importante también ello. Entonces,
Como contiene el petitorio, entonces hay que entender también que ese petitorio, fíjense, el petitorio sí se dirige al demandado. El petitorio va al demandado y a él se le va a exigir que cumpla, ¿no? Con no realizar determinado acto, ¿no? Que me está generando una vulneración de mi derecho, o que el juez establezca el reconocimiento o él reconozca este derecho respecto del cual soy titular. Por ejemplo, yo planteo una demanda de desalojo. Entonces, yo quiero que este señor reconozca que yo soy el propietario del bien y por lo tanto me haga entrega de ese bien que lo tiene, ¿no? Como ocupante precario. Entonces, esos son los aspectos que se deben tener en cuenta también al momento de plantear, al momento de establecer, al momento de identificar lo que se tiene por petitor. Entonces, así como vuelvo a reiterar requisitos para los escritos, 130, vamos a ver cuáles son los requisitos para la presentación de la demanda que están en el 424 del Código Procesal Civil. Y ahí encontramos en primer lugar la designación del juez, ¿no? El escrito tiene que contener o tiene que señalar quién va a ser el juez que va a conocer ese proceso. Y cuando digo designación del juez, no es que, oye, tengo que averiguar ahora cómo se llama el juez. ¿Cómo se llama el juez? ¿Ah? ¿Juan Pérez? No. ¿Miguel López? No. No, no, no. No se refiere a eso. La designación del juez se refiere al órgano jurisdiccional que va a resolver. Ah, ya, entonces tengo que ver si es primer juzgado, segundo juzgado, tercer juzgado, pero hay como 10 juzgados. ¿Cómo sé cuál me va a tocar? Tampoco, porque hay una mesa de partes que determinará. Entonces, la designación del juez es solamente señalar, señor juez de paz, señor juez especializado en lo civil, nada más. A eso se refiere el tema de designar al juez, de dirigir ante quién, ¿no? Ante qué tipo de órgano jurisdiccional va a ir mi demanda. Vuelvo a reiterar, que puede ser un juez de paz o que puede ser un juez especializado, porque en nuestro proceso civil, no hay la posibilidad de presentar una demanda o una acción ante eh, una sala. No, no existe esa posibilidad. O lo hacemos ante un juez de paz, ¿no? O un juez de paz letrado, o lo hacemos ante un juzgado especializado en lo civil. ¿Y qué me permite establecer esto de la designación del juez? Lo que está abajo señalado, ¿no? Determinar si ese juez es competente o no es competente. Entonces, el demandado va a poder, al momento de contestar, decir, oye, estás designando como juez a Juan, al primer juzgado especializado en lo civil, sin embargo, al juez especializado en lo civil, pero sin embargo, esta es una materia que debe ser vista por el juez de paz, o por el tema de cuantía, tiene que ser visto por el juez de paz, o por una cuestión de turno, grado, territorio. Entonces, es importante saber identificar al momento de plantear mi demanda si verdaderamente el juez a quien le voy a dirigir la demanda es o no competente. Porque si no es competente y yo solamente me lanzo, evidentemente el demandado al momento de contestar va a plantear qué cosa, así es, una excepción de incompetencia y me puede matar el proceso ahí. Por eso es importante conocer y saber si el juez al quien le voy a dirigir la pretensión, a quien le voy a dirigir la demanda, es competente en razón de materia, cuantía, turno, grado o un aspecto propiamente de carácter territorial. El otro requisito es, ¿no?, que al momento de la presentación de mi demanda yo tenga que colocar mi nombre, o en este caso el de mi cliente, ¿no? Su nombre de mi cliente, sus datos de identidad, su dirección domiciliaria, ¿no? El domicilio que propiamente aparece en el DNI, el domicilio procesal, ¿no? Y un domicilio procesal electrónico, es decir, una casilla electrónica que es asignada por el Poder Judicial. Bajo este sistema que estamos viviendo en la actualidad con mucha más razón, ¿no? La virtualización del proceso civil. Entonces, todo nos va a llegar a través de nuestro correo electrónico o nuestra casilla electrónica, las resoluciones, los anexos, ¿no? Y ello va a permitir de alguna u otra manera evitar mayor dilación del proceso, porque los notificadores, hasta que ubiquen el domicilio, que devolvieron la cédula o que no encontraron el domicilio. Entonces, ese tipo de cosas que se ha generado un cuello de botella, ¿no? Se
eh, restringen, se limitan o se eliminan de alguna u otra manera bajo este aspecto de la notificación por la casilla electrónica. Y esto permite identificar quién es el demandante, ¿no? Yo soy Juan Pérez, ¿no? Identificado con DNI número 604087, con domicilio en tal lugar, con casilla electrónica 460 del Poder Judicial, me estoy presentando. Entonces, el demandado tiene que saber quién lo está demandando. Entonces, el demandado, a través de esta identificación, y el juez también podría verificar si esta persona se encuentra legitimada o tiene interés para obrar en el proceso judicial. Entonces, la identificación me permite eso. Y si yo no estoy bien identificado, ¿no? El demandado, al momento de contestar, puede plantear esa excepción de falta de legitimidad para obrar, ¿no? O porque establece también la falta de interés para obrar. Entonces, son dos aspectos que pueden ser, que me permiten atacar, ¿no? Bajo la ausencia de este dato o verificar si a esta persona le correspondía o no demandar. El otro aspecto, fíjense, no en todos los casos el demandante puede presentarse de manera directa y el demandante a veces lo va a hacer a través de interpósita persona denominado representante, ¿no? Entonces, el representante propiamente, el representante o este apoderado se presenta en nombre nuestro, ¿no? En nombre, en este caso, del demandante, ¿no? Cuando ese demandante no puede directamente interponer la demanda. Entonces, este aspecto también puede ser atacado por la otra parte. Oye, no está correctamente identificado el representante o el apoderado, ¿no? Y yo verifico quien me está demandando, su poder es defectuoso o su poder es insuficiente. Y puedo atacar también ese defecto o esa insuficiencia del poder del apoderado o del representante en el proceso judicial. Así que ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Si no, vuelvo a reiterar, si no, como les digo, hay que apreciar esta circunstancia porque la otra parte, al momento de defenderse, puede atacarlo. Entonces, cuando yo presente mi demanda y haya un apoderado, haya un representante, verificar, ¿no? Que el poder tenga todos los requisitos, tenga toda la validez suficiente para que no pueda existir ningún inconveniente con relación a ello. Como cuarto requisito de la presentación de la demanda es el nombre y dirección domiciliaria del demandado. O sea, si yo demando a alguien, tengo que saber a quién estoy demandando. Entonces tengo que colocar el nombre de la persona a la cual va a ir dirigido ese petitorio. ¿Recuerdan que hablábamos? El petitorio va dirigido al demandado. Ya, tengo que identificar a quién estoy demandando. ¿Quién es esa persona que está vulnerando mi derecho? ¿Quién es esa persona que de acuerdo a un contrato, una relación contractual o extracontractual está generando una vulneración al derecho que yo tengo? Entonces tengo que saber y tengo que conocer su domicilio, ¿no? Con la finalidad de que éste pueda ser emplazado válidamente en el proceso judicial y con la finalidad de que éste pueda ejercer su derecho de defensa que le corresponde como tal. Sí, pero doctor, ¿qué pasa si yo no conozco el domicilio? No sé. A ver, en principio, señores, todos tenemos un documento de identidad, ¿correcto? Todos. Y ese documento de identidad aparece algo que se llama dirección, domicilio. Ese es nuestro domicilio, porque el DNI es una declaración jurada. Uy, pero doctor, pero esa persona no vive ahí, como se dice criollamente, eso no me interesa. ¿Qué es lo que dice su DNI? Yo voy a la RENIEC, me consigo una ficha y dice que el señor vive en San Juan 280. No, pero el señor físicamente vive en otro distrito, en otra provincia. No me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque quien se traslada de un domicilio a otro tiene que poner en conocimiento, tiene que variar su DNI. Tantas veces se mude, tantas veces se cambie, tiene que variar su domicilio, porque va a presentarse esta situación. Imagínense ustedes, están viviendo ahorita donde viven,
¿no? Y deciden mudarse, se van a otro lugar, ¿correcto? Y después de varios meses se enteran que ustedes lo demandaron y no contestaron nada. Yo no me he podido defender, no he podido ejercer mi derecho. Claro, bueno, no me han notificado válidamente, ese proceso es nulo. No, señor, no es nulo. Tu DNI, ¿cuál es tu domicilio? Sí, pero yo vivo acá. ¿Lo variaste? No. Y si no lo cambiaste, es una responsabilidad tuya, porque vuelvo a reiterar, el domicilio señalado en el DNI es una declaración jurada. Entonces, eso de que se puede ignorar el domicilio es muy complicado. Y si hubiera la situación de ignorar, que no sé dónde vive ese señor, pero como les digo, yo como abogado demandante, yo me centro en la ficha de la RENIEC. Ahí es donde vive. Que físicamente no esté, ese no es mi problema, señor juez. Es una declaración jurada y ahí quiero que lo notifique. Entonces, si se diera la situación, ¿no?, en que se ignorara el domicilio o no se pudiera establecer, ¿no?, yo tengo que colocar que bajo juramento que no conozco cuál es el lugar donde tuvo o tenía su último domicilio. Y ese juramento me permite, ¿no?, que el juez pueda notificarlo a través de lo que se llaman los edictos. Pues se va a notificar por edicto este demandado para que a través de un familiar, un conocido, alguien lea ese edicto y le diga, oye, Cholo, mira, te han demandado en tal sitio. Entonces, anda, defiéndete, ¿no? Papito, mira, aparece acá tu nombre, te han demandado en tal proceso. Entonces puede ejercer su derecho de defensa. Entonces es importante también esta circunstancia. El otro requisito es el tema del petitorio, ¿no? Y como dice el Código Procesal Civil, el petitorio es la determinación clara y concreta de lo que se pide. Solicito alimentos, solicito devolución del bien, solicito entrega del bien, solicito cumplimiento de la obligación, solicito se me declare propietario por prescripción adquisitiva, solicito se me declare propietario por mejor derecho de propiedad, solicito la nulidad del acto jurídico, nada más, señores, eso es un petitorio, eso es lo que quiero, y eso es lo que tiene que establecerse en la demanda, plantear lo que se llama el objeto litigioso, qué es lo que el juez va a resolver en su momento, qué es lo que el juez va a desarrollar en su momento. Entonces, eso es muy, muy, muy importante y esencial en el proceso, en la presentación propiamente de la demanda. Y ahora viene, fíjense, después de estas formalidades, ahora viene el aspecto fáctico, los hechos en el que se funde ese petitorio. Señor juez, estoy demandando desalojo. Ya, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué demandas desalojo? Tu petitorio es desalojo, ¿sí? Ahora, cuéntame, ¿qué es lo que sucedió? Antes de la presentación de la demanda, ¿qué ocurrió? Mire, señor juez, yo firmé un contrato, ¿no?, hace 2 años, con fulano de tal, para alquilar el inmueble ubicado en tal. Entonces le voy contando una historia al juez. Voy desarrollando una historia. Entonces, para eso, señores, tenemos que tener buenas técnicas de redacción. Una persona que lee bastante sabe redactar muy bien, puede ser claro, puede ser ordenado, puede ser preciso. Pero si no estamos acostumbrados a leer, a veces escribimos lo que hablamos y muchas personas hablan como Cantinflas y escriben como Cantinflas y no se les entiende. Oye, no sé lo que quiere exactamente. Oye, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Quiere que se resuelva el contrato, pero que a su vez se cumplan con las cláusulas contractuales? Oye, no entiendo, ¿no? Quiere el desalojo, pero a su vez quiere que todavía le pague ese año en que supuestamente va a vivir y que se quede todavía viviendo ahí durante ese año. O sea, de verdad, hay pretensiones o hay petitorios en esa circunstancia. O hechos que confunden, ¿no? Nosotros quiero resolverle el contrato en la actualidad, pero este contrato fue firmado hace 10 años y hace 5 años tuvimos una buena relación contractual, pero hace 6 años él me estuvo pagando. O sea, tiene que haber un orden, tiene que haber una precisión de carácter histórica correlativa. Vuelvo a reiterar, le estoy contando al juez una historia.
Y esta historia tiene que ser correlativa cronológicamente hablando. Entonces, bajo esa cronología de los hechos, yo no me puedo saltar situaciones. O no puedo retroceder y volver al presente y regresar al pasado y volver. No, tiene que haber un orden. Y como dice, tiene que ser enumeradamente. Primero, que con fecha tal suscribimos un contrato. Segundo, que con fecha tal el demandado empezó a incumplir con su obligación. Tercero, que con fecha tal se le mandó una carta notarial. Cuarto, que con fecha tal se le ha requerido nuevamente el pago de la obligación. Entonces yo voy enumeradamente señalando los hechos. Si estos hechos no son claros, no son precisos y lo advierte el demandado me va a proponer una excepción que se llama oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Y con eso me dijo, oye, tú no sabes escribir, no te entiendo. Tu petitorio, tus hechos son oscuros, son ambiguos, son imprecisos. No sé qué es lo que quieres. Y si el juez admite esa excepción, oye, mucho mayor razón. ¿Qué es lo que me está diciendo el juez? Me está jalando la oreja. Porque en los hechos tengo que precisar quién es el demandado, quién es el demandante, cuáles son los hechos, cuál es la cronología propiamente de esa situación y que se pueda entender, que se pueda establecer qué demando, a quién demando, por qué demando, ¿no? Esos son los aspectos que se tienen que tener siempre en cuenta para la elaboración de este aspecto propiamente fáctico de la demanda. El otro es el tema de la fundamentación jurídica. Y ustedes van a ver muchas demandas que lamentablemente los abogados lo único que hacen es copiar y pegar el artículo del código. Y la elaboración de un escrito de demanda no es solamente copiar y pegar el artículo 424, 425, 560 y demás pertinentes. No, señores, eso no es fundamentación jurídica. Eso es fundamentación legal, otra cosa, pero fundamentación jurídica no. Cuando se fundamenta jurídicamente un petitorio, se tiene que adecuar la norma al caso en concreto. Ustedes saben que la norma es de carácter abierta, ¿no? No es precisa, dice el demandante, el demandado, el arrendador, el arrendatario, el inquilino, ¿no? Sujeto activo, sujeto pasivo. Entonces, concreticemos la norma al caso en concreto. Yo tengo que desarrollar esa norma al caso en concreto. ¿Por qué esta norma tiene que aplicarse en este caso, señor juez? ¿No? La amplitud de la norma permite que cualquier situación pueda encajarse, pero en mi caso en concreto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Así como se le exige al juez, motiva tu resolución, juez, ¿no? A nosotros como abogados se nos exige, oye, fundamentame jurídicamente tu petitorio. No me copies el artículo. Y fíjense, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece claramente esta situación, ¿no? Que no es fundamentar jurídicamente el petitorio el hecho de solamente señalar las normas. El abogado debe adecuar, como dice, adecuar la norma al caso en concreto. Establecer ello al momento propiamente de la presentación de la demanda. Y acá, este aspecto es lo que determina la calidad del abogado, señores. Si yo me jacto de ser un abogado que conozco de derecho, si yo he terminado una maestría, un doctorado, he terminado simplemente la carrera, señores, tengo que saber fundamentar jurídicamente un texto, no copiar y pegar los artículos del código. Eso lo hace cualquiera. Eso lo puede hacer mi practicante, eso lo puede hacer hasta una persona. Y si no existiera fundamentación jurídica del petitorio, señores, yo me voy a una tienda, compro un formato, lo lleno y lo presento. Entonces, mi labor como abogado está acá. Está establecer por qué ese hecho debe ser resuelto, ¿no? De acuerdo a qué norma, de acuerdo a qué jurisprudencia, de acuerdo a qué doctrina. Y fíjense, hace poco incluso participaba con un gran amigo, una persona que le tengo mucho respeto y admiración, el doctor Ninamango Ford. El doctor Ford ha advertido y ha señalado en algunas exposiciones que, por ejemplo, hay una sentencia de la Corte Suprema en la cual se establece que ahora se debe valorar los plenos jurisdiccionales. Entonces, abogado que no conoce plenos jurisdiccionales y que no lo plantea en su demanda o en su contestación para que sea aplicado,
Entonces, a veces puedes perder un caso por ello. Entonces, se le ha dado la prioridad, la preponderancia ahora a los plenos jurisdiccionales. Entonces, no basta con conocer el código, señores, no basta con conocer eh, la doctrina, sino también la jurisprudencia y ahora los plenos casatorios con mayor razón, ¿no? Si yo soy abogado y no conozco plenos, recuerden ustedes que nuestro sistema tiene del common law y del civil law, y bajo ese aspecto tengo que conocer la norma como tal y tengo que conocer la jurisprudencia que hay en los supuestos, ¿no?, que se van a demandar o en los que he sido propiamente demandado. En algunos casos se tendrá que señalar el monto del petitorio, ¿no? Hay algunas pretensiones que contienen un aspecto propiamente patrimonial. Y este aspecto patrimonial también permite determinar, fíjense, el tema de competencia, ¿no? Ustedes saben que en los procesos sumarísimos, abreviados y conocimiento, existen, si se va a tomar en cuenta, en algunos casos, el tema propiamente patrimonial, ¿no? El código ha establecido hasta qué monto podría darse en cada tipo de pretensión, ¿no? En los procesos propiamente que se dan ante el proceso de conocimiento, ¿no? Cuando la estimación patrimonial del petitorio sea mayor a 1000 unidades de referencia procesal, 1000 unidades, estamos hablando del proceso de conocimiento. Si es menor a 1000, vamos a hablar propiamente de los procesos abreviados, ¿no? Entonces, y si es de 100 para abajo, ¿no? Estamos hablando que esta pretensión se va a plantear en la vía del proceso sumarísimo. Entonces, va a determinar o qué vía procedimental, ¿no? O qué juez va a ser el competente en ese caso en concreto, ¿no? O sea, juez de paz letrado, o puede ser un juez especializado en lo civil. Entonces, es importante también esto. En algunos casos, vuelvo a reiterar, son cuestiones propiamente de derecho, en los que no se requiere o no se necesita establecer el monto del petitor. Luego vienen los medios probatorios, ¿no? Los medios probatorios son los que permiten acreditar los hechos expuestos por las partes en el proceso y también permiten de alguna u otra manera que el juez pueda sustentar sus resoluciones judiciales. Entonces, ustedes saben que existen medios probatorios típicos y atípicos, ¿no? Y que entre los medios probatorios típicos tenemos la declaración de parte, la declaración de testigos, tenemos la inspección judicial, tenemos la pericia, tenemos los documentos. Entonces, estos medios probatorios tienen que ser precisados en ese momento. Y otra técnica que quiero que tomen en cuenta también ustedes. Se comete mucho el error de poner medio probatorio, contrato de compra-venta, medio probatorio, contrato de arrendamiento, medio probatorio, carta notarial. Señores, yo como buen abogado que soy, yo tengo que identificar la finalidad de ese medio probatorio. Se comete, vuelvo a reiterar, el grave error de solamente mencionarlos. No, señores, mencionen y precisen la finalidad de su medio probatorio. Señor, contrato, ¿no?, de arrendamiento, mediante el cual acredito la relación jurídica sustancial que hay entre fulano de tal y fulano de tal. Carta notarial de fecha tal, ¿no?, enviada con el cual acredito que se le ha requerido la entrega del bien. Voucher de pago, ¿no?, del banco tal, donde acredito que no hay ningún depósito que estaba obligado a cumplir el demandado durante el contrato. Entonces yo tengo que ir identificando cuál es la finalidad de mis medios probatorios. Eso es una gran ayuda al juez y eso también determina qué tanto conozco el proceso judicial y qué también sé o no elaborar una demanda. Ese es el otro error que se comete. Ustedes vean modelos, bájense modelos y ese va a ser la tarea. Yo quiero que para pasado mañana todos tengan, fíjense, todos tengan, búsquense de donde sea un modelo de demanda. Cualquier modelo de demanda, ¿correcto? Y quiero que en esos modelos de demanda identifiquen estas dos situaciones. El tema de la fundamentación jurídica, que les decía hace un momento, cuántos abogados verdaderamente redactan y fundamentan y cuántos abogados solamente copian el artículo. Y este aspecto, cuántos abogados, ¿no? Y ustedes me dirán, doctor, yo he visto un abogado que solamente señala los, ya, ese abogado, y no me den nombres, evidentemente, no está realizando bien su labor, no está realizando una buena técnica
de redacción de un escrito judicial. Entonces, ustedes, como mis alumnos, que son ahora, quiero que sepan hacer un buen escrito. Entonces, identifíquenme los medios probatorios. Díganme en el medio probatorio, vuelvo a reiterar, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de ese medio probatorio? Para que después no sea rechazado o no sea cuestionado por la otra parte. Ustedes saben que hay las llamadas cuestiones probatorias que atacan mis medios probatorios. No permitamos que nos ataquen, defendámonos desde el principio. Entonces, establezcamos de manera clara y precisa para qué sirve este medio probatorio. Finalmente, como requisito de la demanda está el tema de la firma del demandante, de su representante, el apoderado. ¿Recuerdan que decíamos que no solamente el demandante se puede presentar al proceso y que puede hacerlo por interpósita persona, ¿no? Que en este caso podría ser un apoderado o un representante. Entonces, no se exige la firma del abogado en el caso de alimentos, como ustedes pueden ver. Y puede ser que la persona que demande o que conteste sea una persona analfabeta. Entonces, en ese caso, se va a certificar la huella digital y otra persona, después de su huella digital, firmará y eso se llama firma a ruego. Eso no está en el código, fíjense, eso es una práctica judicial, la llamada firma a ruego. Es parte de nuestra, se podría decir, de nuestra costumbre, ¿no? Y las costumbres no necesariamente están por escrito, parte de nuestra costumbre judicial que se dé esta situación. Entonces, vuelvo a reiterar, yo quiero que ustedes busquen modelos de demandas que vean si cumplen con estos parámetros que hemos visto hasta ahora. O sea, solamente imprimen y verifican, oye, tiene los 3 centímetros, oye, tiene ¿cómo se llama? La diferencia de dos líneas, ha identificado el número de escrito, ha señalado bien la sumilla, ha señalado concretamente el petitorio, mira, oye, qué largo es este petitorio, ¿no? No, le ponen una X. Igual, el petitorio ha señalado la casilla procesal, ¿no? La casilla electrónica. Entonces, quiero que vayan identificando de cualquier modelo todos los errores que encuentren, ¿no? Y después de verificar esos errores, ustedes elaboren un escrito, el mismo, mejorando ese mal escrito, subsanando esos defectos de ese escrito. Entonces, como les digo, esto es un curso teórico práctico. Y para que sea práctico, ustedes dependen de mí y yo dependo de ustedes. Si ustedes quieren aprender, se aprende haciendo las cosas, no escuchando. Entonces yo espero, terminando esta sesión, esta clase, vayan como locos o busquen por internet modelos y de lo que hemos hablado ahorita, que están con la cabecita caliente, y me refiero caliente a de conocimientos, no a otra calentura, por si acaso, identifiquen todo eso. Oye, sí, oye, no tiene la firma, oye, no aparece acá, como les digo, el interlineado, no ha señalado el número de escrito. Vean todos los errores y se van a dar cuenta cuán desconocimiento hay de la norma. Y como yo no quiero que ustedes sean iguales y quiero que ustedes sean mejores, ustedes van a reelaborar ese escrito con todos esos errores, ¿correcto? Corrigiendo todos esos defectos. Señalen bien, identifiquen los medios probatorios, planteen propiamente la fundamentación jurídica, que hay casi siempre ese error, ¿no? La casilla electrónica, como les decía, y todos los defectos que puedan encontrar. Si es a doble espacio o no, etc, etc. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora busca de alguna u otra manera que ustedes puedan mejorar en relación a su técnica. Y ya para terminar, ¿no? Toda demanda tiene su formalidad, pero también hay que colocar determinados anexos. Los anexos son los que acompañan propiamente a la demanda, ¿no? Y es un anexo y no es medio probatorio. Y ese es el gran error que cometen también muchos abogados, ¿no? Anexos y medios probatorios. Eso no debe existir en un escrito. Un anexo es distinto a un medio probatorio. Son cosas completamente distintas y van aparte. Por eso hay un ítem que dice medios probatorios y otro ítem que dice anexos. No pueden elaborar y van a ver ustedes que escrito dice anexos y medios probatorios. No es anexo, no es lo mismo, señor. Una copia del documento de identidad de ustedes como demandante es un medio probatorio, no es un medio probatorio, es simplemente un anexo que permite identificar quiénes son ustedes, ¿no? El documento que contiene el poder,
de su apoderado. ¿Es un medio probatorio? No. ¿Qué prueba en el proceso? Nada, no prueba nada en el proceso judicial. Es simplemente eso, un anexo que permite acreditar quien se está presentando en el proceso es o no mi apoderado y tiene o no tiene el poder, ¿no? Igual, si yo voy a acreditar el tema de representación del demandante, ¿no? Tengo que presentarlo a través de un medio probatorio que acredite esa representación, pero no propiamente en el proceso judicial con relación a la pretensión o al petitorio que se ha planteado. Tengo que adjuntar todos los medios probatorios que acrediten, ¿no? Si alguien demanda en calidad de heredero, en calidad de cónyuge, en calidad de curador, tengo que presentar como anexo ese medio probatorio que acredita esa circunstancia, ¿sí? Luego, todos los documentos probatorios. Señor juez, como les decía hace un momento, el contrato de demanda de desalojo, ¿cuál sería el medio probatorio? El contrato de arrendamiento, la carta notarial, el voucher de pago, incumplimiento. Entonces, lo presento como medio probatorio, digo cuál es su finalidad y abajo, anexo, copia o fotocopia del contrato, fotocopia de la carta notarial, fotocopia, y ahí sí no es necesario describirlo. Como medio probatorio lo describo y como anexo solamente lo señalo, lo menciono, ¿no? Y finalmente hay que tener en cuenta que en determinados procesos judiciales se requiere la presentación de un acta de conciliación. Cuando la pretensión es de carácter disponible, ¿no? Tengo que presentar mi acta de conciliación. Si yo no presento el acta de conciliación, el juez me va a rechazar la demanda. Y acá empieza, y quiero esto dejarles como una tarea, ¿no? También adicional. Ustedes, vuelvo a reiterar, vean su ley de conciliación que establece como requisito de la presentación de la demanda, porque a veces cuando les digo, y muchas veces les digo, señores, si yo no presento el acta de conciliación, ¿es inadmisible o improcedente? Entonces todos me dicen, oye, doctor, es inadmisible, es un requisito. Usted me está diciendo que es un anexo, porque está en el Código Procesal Civil como anexo. Y si es un anexo autor, entonces se puede subsanar. Ya. ¿Cuál es tu sustento? ¿En qué te basas? No, yo creo, no. Señor, acá no hay el yo creo. Acá tienen ustedes que basarse en la norma. Ustedes son abogados. Ustedes no viven del chisme ni van a vivir del chisme. Ustedes van a vivir de lo que diga la norma, de lo que puedan acreditar en un proceso judicial y de lo que exista, vuelvo a reiterar, en el código o en las normas pertinentes. Entonces, tarea, elaboren su demanda. Dos, verifiquen en su ley de conciliación si la no presentación de la demanda, con acta de conciliación es inadmisible o es improcedente. Entonces, vean su ley de conciliación. Y finalmente, ¿no? Como una tareita adicional es que ustedes me digan cuándo el acta de conciliación puede ser un anexo, ¿no? Como se establece, y cuándo puede ser una prueba. Vuelvo a reiterar, como requisito, ¿es un requisito de fondo o de forma el acta de conciliación? Vean su ley de conciliación, su reglamento de conciliación. Y ahí les pregunto, ¿cuándo un acta de conciliación es un anexo y cuándo un acta de conciliación es una prueba? Entonces, esa tareita es para pasado mañana. No se me escondan el día de clase. Todos aprendemos, señores. De nuestros errores aprendemos. Si no somos suficientemente conscientes de empezar a hacer cosas y de enfrentar nuestros errores, no vamos a aprender. Entonces, ahora muchos van a decir, no, entonces pasado mañana no entro porque me van a preguntar. Pero se aprende así, pues, señores. Se aprende así. Y eso es lo que quiero. Y casualmente, si me han invitado a este evento, es para que ustedes aprendan, no solamente para que escuchen. Porque si es para eso, entonces mejor agarran su 424, su 425, lo leen y con eso verán ustedes si aprenden o no. Entonces, tengo 20 participantes, espero tener los mismos o más, no se me escapen porque ya están en una lista, así que espero su participación en los primeros 15 minutos, ¿no? Para aprender todos, señores, todos vamos a aprender así, ¿correcto? Entonces, esas 3 tareitas para pasado mañana y vamos a analizar ahora en la siguiente sesión
el tema de la calificación de una demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se califica? ¿Cómo se califica? ¿No? Una demanda, y ahí vamos a ver casualmente estos aspectos que de alguna u otra manera les estoy adelantando. Quiero agradecer nuevamente su participación en esta hora de la mañana y si hay alguna pregunta, alguna duda, en este caso el administrador los dejará hablar o no sé si lo harán por escrito. Muchísimas gracias nuevamente. Le digo que le vas a enviar ahorita. Doctor ¿Hay Alexander, alguna? buenos días. Sí, buenos días. Tenemos una pregunta en el chat, doctor. ¿Lo podría leer? A ver, si me lo puedes leer, por favor. Ya, doctor. De Lucila Vargas, doctor, menciona, al margen de que el artículo pertinente es precisamente el demandado, la deducción de las excepciones es exclusivamente para aquel o existen algunos casos en los que el demandante también pueda deducir. Bueno, es que el demandado ejerce su derecho de defensa a través de las excepciones, son mecanismos. Ahora, ¿podría deducir el demandante alguna excepción? Sí, hay algunos supuestos en los cuales el demandante le podría decir, oye, tú estás contestando, pero tú no tienes legitimidad para obrar, o tú no tienes interés para obrar. ¿Tú por qué? ¿En base a qué estás contestando? O tú te estás presentando como representante y no tienes el poder suficiente. Entonces, si hay la posibilidad de que el demandante pueda exponer excepciones, fíjense, el demandante contra el demandado, pero este demandado tiene que intervenir en el proceso. Y cuando interviene en el proceso, yo verifico es, oye, este señor no tiene poder, este poder es insuficiente, está contestando y él no es el apoderado, ¿no? O no tiene legitimidad para hablar, está contestando el hijo y no tiene ningún poder, entonces, ¿qué hace acá? No, 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 no. Entonces yo puedo plantear excepciones contra el demandado, ¿no? Una vez que se ha integrado a la relación procesal. Y vamos a ver, o sea, analicemos en su momento, cuando veamos de repente las excepciones, vamos a poder desarrollar eso de mejor medida. Doctor, la siguiente pregunta es de Shirley Melissa. Pero a pesar de no entender la demanda, independientemente de la excepción de oscuridad o ambigüedad, ¿el demandado debe contestar la demanda? Muy, muy, muy buena pregunta. De verdad que sí. La felicito por la pregunta y yo, por ejemplo, tengo en algún momento, hace muchos años, escribí un artículo sobre este tema, porque si yo le estoy diciendo al juez, señor juez, no entiendo esa demanda, es una cantinflada lo que me está diciendo. Entonces, y tengo un plazo, ¿no? Para presentar mis excepciones y obviamente para contestar. ¿Cómo puedo contestar una demanda si le estoy diciendo al juez, oye, señor juez, esta demanda es oscura o ambigua? Lamentablemente la norma procesal establece que sí, que tengo que contestar. Pero ¿qué voy a contestar si no la entiendo? Si no la comprendo. No, tú contestas nada más porque el código te obliga a eso. Entonces, ¿cuál era mi propuesta y cuál fue mi propuesta en algunos casos? Es que cuando se advierta la excepción de oscuridad o ambigüedad, se suspende el proceso. Se suspende el proceso. Y que el juez verifique, oye, si esta demanda es oscura o ambigua, por lo tanto, oye, plantea bien tu demanda, se suspende el proceso. Cuando ya presentes bien tu demanda, bien clara, bien precisa, y yo lo advierta, le notifico nuevamente al demandado para que conteste. Ahora, como puede haber una norma de esas características, ahora todos los abogados así, ambigüedad, ambigua, para que suspendan el proceso. Entonces, ahí tiene que haber una situación adicional, que si el juez establece que la presentación de esta excepción, que va a suspender el proceso, ha sido hecha con dolo, malicia, mala fe, con la cuestión de dilatar, se le sancione al abogado económicamente o con una suspensión incluso. Entonces, así evitamos que puedan utilizar este argumento, todos, ¿no? Porque todos los abogados van a querer, con eso se suspende. Entonces, cualquier cosa va a ser motivo para pedir la oscuridad o ambigüedad. Y me voy a coger de eso para suspender el proceso, ¿no? Entonces, tiene que haber una reglamentación. Creo yo, ese tipo de excepción debería ser una excepción
especial. Vuelvo a reiterar, que disponga que se suspende el proceso por breve plazo. Si hay que subsanar, se subsana, y si no hay nada que subsanar, se le sanciona al abogado por dilatar el proceso judicial, ¿no? Pero es imposible, vuelvo a reiterar, o no es práctico que yo le diga, señor juez, no entiendo la demanda, es ambigua, es oscura, pero igual tenga que contestar, ¿no? Me parece muy buena la pregunta y lo que ha podido advertir la señorita Shirley. Doctor Alexander, esas serían todas las preguntas del día de hoy. Más bien, doctor, Mm. recordarles que nuestra próxima sesión el miércoles. Sí, para el miércoles entonces la siguiente sesión, y no se olviden de la tareita que les he dejado, por favor, porque así vamos a aprender todos. Muchísimas gracias a todos ustedes, echaditos, sentaditos o como estén, pero por lo menos han podido escuchar. Y vuelvo a reiterar, participen desde el punto de vista práctico. O sea, no se queden con lo que yo les haya dicho, hagan lo que les he pedido, porque así se aprende mucho mejor el derecho. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias, doctor Alexander. Hasta día miércoles. Nos vemos, gracias.